40 al 50. Vive Jesús. Aleluya. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que va a ser, vive Jesús, Padre, el alimento para nuestras vidas. Esa palabra que fluye para vida eterna. Te damos gracias, Señor. Esta palabra ha sido bendecida, Señor. En esta hora yo te pido que todos nuestros hermanos, todos aquellos que se van a conectar, todos que van a escuchar este mensaje, Señor Padre, tú les ministres en esta hora, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así oramos. Amén. Estamos leyendo en 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 40 al 50. Vive Jesús. Aleluya. Y la palabra del Señor lee bajo la bendición del Padre, del Hijo y con el acompañamiento del Espíritu Santo. Amén. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y de toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, lo mató, sin tener David espada en su mano. Que el Señor añada la bendición a su santa y bendita palabra. El tema en esta noche es con una sola piedrecita. Y yo pues lo vamos a hacer en Spanglish. With one little stone. Con una sola piedrecita. Este varón llamado David venció al gigante Goliat. En la vida hay muchos gigantes espirituales que viven en muchos campos. Muchos podemos tener gigantes en diferentes campos, o sea, en diferentes áreas de nuestra vida. Goliat era el del pueblo de Israel y por lo tanto también era el de David. Since Goliath was the enemy of the people of Israel, he also became David's enemy. David escogió 5 piedras, pero él solamente tenía que matar a un gigante. David tal vez escogió las 5 piedras para tener oportunidades para derrotar a su enemigo. Cosa que si él tiraba una piedra y no vencía, él tenía 4 más. Quiere decir que vendrán estos gigantes. Los gigantes nunca se detienen. Los gigantes siguen viniendo a tu vida. Ahora te pregunto, ¿estarás tú preparado para
confrontar a los gigantes en los territorios espirituales. Porque a veces podemos vencer a un gigante, pero a veces detrás de ese gigante vienen otros. Y tenemos que estar preparados para confrontar a nuestro enemigo, sea en el campo que él esté. We have to be ready to fight our giant. It doesn't matter in what field he is in. Because he had 5 stones, but only 1 giant to take care of. But he made sure that he was prepared for the battle that he was going to fight. Hay que prepararse para la batalla que uno va a enfrentar en la vida. David, como joven, entendía la lucha. Él sabía el terreno donde él iba a librar esta batalla. No tan solamente era una batalla en lo natural, sino en lo espiritual. Porque muchas veces nuestro gigante se levanta para atacarnos en lo espiritual. Y este gigante, sabemos por la palabra que era un gigante, era un hombre diestro. Él era un hombre preparado para la guerra. Y entonces, como esa preparación, él se sobreconfió al decir, pues yo estoy preparado, y no había nadie en el pueblo de Israel que me hiciera frente. Hay muchos gigantes que están en tu terreno que muchas veces te sobreestiman como persona. Porque David se dejó llevar por el espíritu, pero Goliat se dejó llevar por lo que él estaba diestro a hacer. Era muy bueno en la pelea, pero se había puesto con uno que tenía al Dios de los cielos, a uno que sabía a qué batalla se iba a enfrentar. Cuando tú conoces y tú identificas qué tipo de batalla tú vas a enfrentar, entonces ahí tú te debes preparar con las armas necesarias. David, antes de enfrentarse a Goliat, él había profetizado la derrota. Porque en 1 Samuel 17:46 dice: Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Él había profetizado que ya esa guerra él la había ganado. Él le dice a este filisteo llamado Goliat que hoy Dios lo iba a entregar en sus manos. Hoy tienes que decirle tú a tu Goliat: Dios te está entregando en mis manos. Y no solamente le dice que Dios lo estaba entregando en las manos, sino dice: yo te venceré. Y le dijo más, le dijo: yo te voy a cortar la cabeza, porque tú has venido a amedrentar al pueblo de Dios. Pero yo te tengo noticia a ti, Goliat, porque el Dios que yo le sirvo me ha dado las armas suficientes para detenerte. Porque aunque vive Jesús, el pueblo de Israel también tenía su guerrero. Ninguno tenía el valor que tenía David, porque ellos todos se acorbantaron a un rey. Pero Dios a veces tiene que levantar a un David en medio del pueblo para hacerle frente al gigante. Aún en tu casa Dios tiene que levantar a un guerrero, a una guerrera. Porque ese gigante va a seguir amedrentándote. Ese gigante se va a seguir levantando contra ti, contra tu familia, hasta que tú no le hagas frente y tú le digas: hasta hoy. Porque ya Jehová te lo ha entregado en sus manos. Ahora tú le tienes que decir a ese Goliat: yo te venceré. Yo voy a cortar de mi casa, de mi mente, de mis hijos, de mi familia, que tú sigas amenazando y amedrentando. Hasta hoy se acabó el juego contigo, con mi familia, contra mi vida. Hasta hoy yo te voy a vencer. Yo voy a cortar de ti lo que estás impidiendo que yo pueda seguir alcanzando esa bendición. Santo Jesús, Dios es bueno, vive Jesús.
David fue a esta batalla en contra de un enemigo persistente, pero cuando él entró a esta batalla, él entró con la fe. Aunque físicamente había ido a buscar las piedras lisas, había ido con la honda, pero Dios tenía un plan detrás de todo esto. Cuando nos enfrentamos a las batallas espirituales, nuestras armas deben ser espirituales. Nunca vayas a una batalla espiritual con las armas carnales, porque vas a perder. Cuando tú entiendes que tu Goliat es espiritual, quiere decir que tus armas también tienen que ser espirituales. Oh, mi alma te alaba, vive Jesús, aleluya. Cuando tú sabes que Goliat está ahí enfrente, ese Goliat representaba al enemigo, al pueblo filisteo. Detecta cuál es el Goliat en el campo. Estudia el Goliat que te ha estado zarrondeando. Estudia el Goliat que te ha estado haciendo la vida imposible. Tal vez en tu situación no sea un gigante de 9 pies, pero sea, vive Jesús, aleluya, algo que ha molestado, ha venido a molestar la paz que Dios te ha dado. Ha sido un gigante, vive Jesús, aleluya, que por más que tú te has olvidado, sigue ahí haciéndote frente. Porque la batalla espiritual se gana con almas espirituales. David sabía que Dios estaba de su lado. O sea, David sabía quién iba al frente. Él no tuvo miedo de pelear contra Goliat. Así era un muchacho jovencito. Él decidió ponerse a la brecha y decirle a ese Goliat: hasta aquí se te acabó el juego con el pueblo de Dios. Hasta aquí, porque yo soy el que te voy a hacer frente. Porque yo sé a quién yo tengo, vive Jesús, aleluya, como mi escudero. A quién yo tengo para pelear mis batallas. Cuando tú sabes que Dios está de tu lado, no tendrás miedo de enfrentar a ningún Goliat, a ningún gigante que te haga frente. Algo importante que nosotros debemos aprender de David es en su preparación para enfrentar la guerra. David, sin saberlo, he didn't even know that God was preparing him from ahead of time. Antes de tiempo ya Dios estaba preparando a David. Porque David ya había, vive Jesús, peleado con bestias cuando venían a atacar sus ovejas. Ya David estaba diestro en el campo allá de las bestias. Y usó esa preparación para enfrentar a un Goliat. Ya muchas veces Dios te vive, Jesús te ha preparado en diferentes campos, pero siempre puede llegar ese gigante que te quiera amedrentar. Hay veces hemos pasado tantas luchas y las hemos superado, pero va a llegar un gigante que te va a hacer la guerra. Quiere decir que va a llegar ese problema que te va a hacer llorar. Va a llegar ese momento en tu vida donde tú vas a sentir que tú no puedes vencer al Goliat. Y ahí es cuando ese Goliat te va a hacer frente. Pero tú te tienes que recordar quién es el que anda contigo. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Quiere decir que no importa la batalla en la que te estés encontrando, el mismo Dios que te ayudó a pelear aquella batalla que tú pensabas que no iba a terminar, y te ayudó, te va a ayudar en esta y en todas las que tú lo pongas al frente. Nunca te enfrentes al gigante si no estás seguro quién va al frente. Never confront the giant if you do not know or you are not sure who is in front of you. David no fue impulsivo al momento de pelear. No se adelantó rápidamente a pelear a su enemigo. Él se aseguró. Él puso un plan de preparación en acción. David escogió sus armas. Él escogió aquellas 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril
Él se preparó para la batalla. Cuando nosotros nos enfrentamos a las batallas espirituales con gigantes persistentes, aprendemos algo de David. Si tú no estás preparado, no te muevas. Si tú no tienes confianza, no te muevas. Si tú no estás listo, no te muevas. Espera a Dios. Cuando Él te dé la orden, entonces tú te mueves. No te apresures a querer derribar al enemigo. Porque hay personas que tienen el enemigo ahí, tienen a Goliat ahí haciéndole. Si tu Goliat es la depresión, no te apresures a terminar con la depresión, sino que tú permitas que Dios sea el que vaya al frente, porque Dios te va a dar la manera, te va a preparar el plan para que tú pelees contra tu depresión. Si tu Goliat es el sistema económico, Él es el dueño del oro y de la plata, pero no te apresures, porque a veces cuando nos apresuramos lo que hacemos es dañamos el plan de Dios. If we go in a hurry to fight the giant, we're going to meet a lot of obstacles, because when God goes ahead, He prepares everything. And when you sit back, if you are impulsive, you are going to spoil the plan of God, because you're going to go before God. But when you let God go before you, He's going to give you the plan. He's going to tell you how to win the giant. And you're going to stay calm. Usted no ve cuando una persona se agita, muchas veces tú lo ves que se agita y se cansa, y cuando tú vienes a ver, cuando va a dar el primer puño ya está tan cansado que el contrincante lo que hace es que barre el piso con él. Porque como está tan desesperado que quiere ganar, vive Jesús, muchas veces la desesperación por ganar lo hace perder. Pero cuando nosotros esperamos en Dios, y Dios está ya preparando todo el ambiente, el que se va a cansar es el enemigo. Y cuando tú tires la primera piedra, vive Jesús, lo vas a derrotar. Él no te va a derrotar a ti, vive Jesús. Aleluya. Santo Jesús, aleluya. Tal vez no podemos cambiar lo que va a venir a nuestras vidas, pero sí podemos escoger cómo prepararnos para, vive Jesús, lo que viene. Tú no puedes cambiar lo que viene, pero te puedes preparar para confrontar aquello que va a venir a tu vida. Y Dios es bueno, vive Jesús, aleluya, porque Dios siempre prepara a sus siervos para la batalla. Pero todo Él lo hace, vive Jesús, detalladamente, y esperando, vive Jesús, a ver cuánto nosotros estamos obedeciendo. Todo lo que pasó David como joven, David, de todos los hermanos, era el elegido del campo. Era el que se pasaba allá con las bestias, era el que se pasaba allá en el campo. Y los que estaban preparados para la guerra no era David, eran sus hermanos. Ellos tenían el porte, tenían la preparación. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, el tamaño y lo que hagamos, vive Jesús, aleluya, no es lo que importa, es saber pelear con Cristo al frente. No importa lo pequeño de tu tamaño, vive Jesús, aleluya. Pero si tú tienes a Dios, lo que se confrontó Goliat era con un muchachito. Él se burló, mira, esto es lo que va a pelear contra mí. Porque lo que Goliat estaba viendo era el tamaño y lo inexperto que era David. Pero Dios estaba viendo que era un muchacho que, aunque era pequeño, aunque era joven e inexperto, pero en las manos del Señor era todo lo que necesitaba para derribar el Goliat. Y eso es todo lo que tú necesitas, saber quién es Dios en tu vida y saber cómo pelear la batalla y cómo derribar a los Goliat que se van a levantar. Santo es Dios, aleluya. Dios puede utilizar cosas que para muchos pueden parecer insignificantes para lograr grandes cosas. Dios usó una mula para que le hablara a Balaam. Dios usó muchas cosas en la palabra para hacer grandes cosas. Y vive Jesús, todavía hoy en día podemos nosotros también, vive Jesús, ver las grandezas de Dios si nosotros nos dejamos de desesperar.
Porque una de las cosas que lleva a todo el mundo que está peleando un gigante es la desesperación. That's one of the enemies of us that are eager to defeat a Goliath. We want the Goliath to go down quickly. We don't want to fight the battle. But the Lord is preparing us, because after that Goliath, you can hit him down, you can knock him down, and you're going to feel victorious. But what would happen if a stronger and a bigger Goliath comes? You also have to be prepared, because you don't know in what direction or from what field your Goliath is going to come and confront you. Tú no sabes de dónde, qué lugar, de qué campo va a salir el Goliath que te va a hacer frente. Tal vez para Goliath, David no era nada, no era un match para él. Por su juventud, por su estatura. Goliath, como había dicho, sobreestimó a David. Muchos sobreestiman a su oponente. Pero el hombre y la mujer de Dios que espera en Jehová tiene nuevas fuerzas. Cuando tú velas a tu enemigo y tú conoces a quién tú le estás haciendo frente, Dios te va a llenar de las armas necesarias para pelear, porque no todo gigante se va a pelear de la misma manera. Porque todo gigante va a venir a atacarte en su forma de la diestra y va a hacerte frente. Si tú peleaste y ganaste este Goliat de esta manera, prepárate, dobla tus armaduras, refuérzate para cuando venga uno más fuerte, porque ese derrotado va a ir a buscar otro más fuerte, porque el punto de los Goliat en nuestra vida es de tumbarnos, no dejar que nosotros los tumbemos a ellos. Nuestro entrenador, esto es lo más que a mí me gusta, nosotros estamos entrenados a la batalla por uno que no pierde, por uno que siempre gana, por uno que entrena bien, que es perfecto, que es hábil en todas las áreas de batalla, el Espíritu Santo. Ese es el mejor entrenador del cristiano, porque ese se asegura que cuando tú esperas en Él, Él te va a guiar, y esa piedra va a ir tan bien direccionada, porque vive Jesús, aleluya. Esta sola piedra nos debe recordar que con la preparación adecuada de fe, alguien, por más insignificativo que parezca, por más pequeño que sea, por más que se sienta que no puede conquistar el gigante más grande del mundo, más preparado, vive Jesús, más experimentado, que le haga frente, vive Jesús, aleluya. Vive Jesús, aleluya. Va direccionado por entrenador llamado Espíritu Santo. Tienes que ir con una fe, porque te tienes que decir: yo creo que hoy mi gigante lo voy a vencer, y yo le voy a cortar el juego, yo le voy a cortar todas las mentiras. Tienes que cortarlo de raíz. Él lo venció. David venció a Goliat direccionado por el Espíritu, pero le cortó la cabeza. Se aseguró que ese Goliat jamás y nunca se levantara nuevamente a amenazar al pueblo. Cuando tú vences a tu Goliat con una sola piedrecita, asegúrate que ese gigante jamás y nunca se levante, para traerte a la memoria que Él quiere, vive Jesús, que tú eres un derrotado. Porque eso es algo que Él brega con nuestra mente. El enemigo quiere que tú te sientas derrotado, pero tú le vas a recordar que ya Dios lo venció en la cruz del Calvario, que no tiene parte ni suerte en tu vida espiritual, porque desde hoy ya ha sido vencido. Vive Jesús, aleluya. Y esta piedra, Dios la direccionó, el Espíritu Santo la direccionó tan perfecta, que cuando David tira la onda, la piedrecita cae exactamente en el huequito allí donde estaba dentro de la armadura, porque esta gente él tenía su casco,
pero había ese huequito y ahí Dios direccionó esa piedrecita solamente para chocarlo, para tumbarlo. Dios hizo su parte, David hizo la suya cuando corrió, le quitó la espada y le cortó la cabeza. Dios hará su parte, pero está en cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Porque cuando tú estás preparado para la batalla, tú vas a buscar el centro, el enfoque. Y ahí tú vas a direccionar, vive Jesús, aleluya, tu oración. Ahí tú vas a direccionar tu ataque. Porque tú sabes que cuando tú dices, mira, Espíritu Santo, yo envío, vive Jesús, esta oración para allá donde está mi familia. Yo envío, vive Jesús, esta piedra de oración para tumbar a ese Goliat que hace tiempo me está haciendo frente. Y en el nombre de Jesús yo lo voy a vencer y le voy a cortar la cabeza. Conoce tus armas de batalla. Para sobre todo que cuando vayas, conozca lo que tú estás peleando, tú puedas vencer. Pero sobre todo, conócete a ti mismo. Y si no tienes las armaduras necesarias, no te muevas, quédate tranquilo. Si todavía te sientes un poquito vulnerable en la oración y todavía sientes que ese gigante te está haciendo efecto, no te muevas. Sigue llenándote cada día más de la fortaleza del Señor. Sigue orando un poco más. Ten paciencia. La paciencia, vive Jesús, es una obra, fruto del Espíritu. No te apresures a derribar al enemigo. Planea. Deja que Dios te ponga el momento. Deja que Dios te ponga el lugar. Porque cuando vaya ese ataque, va a derribar a tu enemigo. Y cuando lo derribas, en el nombre de Jesús, no va a volver a salir para hacerte frente. No te dejes intimidar por lo que ves. Porque hay veces que lo que vemos es el motor que nos tiene, vive Jesús, aleluya, nos viene a intimidar. A veces vemos que el problema no se soluciona. A veces vemos que el gigante no se va con nada. Que ese problema está ahí. Que ese problema está persistiendo. Sometimes we only see the problem, but we're not seeing the solution. Sometimes God is just telling you, if you would have faith as a grain of mustard, you shall tell the mountains to dissipate, to move, and they shall move. Just with a little bit of faith, you can defeat any Goliath, as big as he wants to be, as much as he shouts. You, with one little stone of faith, you can defeat any giant. Con una sola piedrecita tú puedes derribar a tu gigante. No importa lo grande que sea. Para Dios no hay nada imposible. Solamente Él quiere que le tengas fe. Creas en Él, crea que Él puede hacerlo. Hay muchos Goliat que se levantarán. Los Goliat nunca se detienen. Los gigantes siempre se levantan porque vienen a destruir, vienen a tomar posesión, vienen a dominar. Eso es lo que estaba haciendo. Él estaba retando al pueblo. Porque él venía con la confianza. El enemigo, el Goliat que se levanta, viene con confianza. Viene con la confianza que te viene a destruir, viene a dominarte. Pero cuando tú te paras a la brecha, así como se paró David sin miedo, sin titubear, y dice, tú vienes contra mí, pues yo voy a ir contra ti, pero voy en el nombre del Señor, voy en el nombre de Jehová, porque yo sé que Jehová te va a vencer, porque vive Jesús, aleluya. Dios va a direccionar todo el camino cuando tú crees que Dios puede ganar tu batalla. Su propósito, el propósito del gigante es de intimidar y de controlarte. David nunca permitió que nada lo destruyera. David estuvo dispuesto a permitirle, no estuvo dispuesto a permitirle a ningún gigante que le ganara en la batalla. Porque él sabía, él estaba más seguro, creo que el mismo Goliat. Porque si él despedazaba a esa bestia con sus manos, él sabía que este gigante no era nada para él vencer. Cuando tú sabes a quién tú tienes de tu lado,
tú no te echas para atrás muy fácilmente. Tú vas ahí, porque dice la palabra que él agarró todo este armamento y se lanzó contra Filisteo. Camina en fe, camina hacia adelante, hacia ese Goliat, que ya es tiempo que salga de tu vida. No sigas permitiéndole que te controle tu mente, que controle tus pensamientos, que controle, vive Jesús, lo que tú vas a hacer, vive Jesús. Que no te intimide porque tú lo veas de tal manera, que tus ojos espirituales no vean el problema más grande que Dios, sino que tus ojos espirituales ven a Dios más grande que el problema. David se armó de valentía. Tal vez tuvo miedo, pero no lo demostró y no lo dejó que lo detuviera, porque al ver un gigante así, él mostró valentía, pero dentro de la mujer, mira, yo le tengo un poquito de miedo porque se ve como muy grande, pero yo me voy al mal de valor, porque sabía, él había conocido el Dios que todo lo puede. Tal vez la situación te pueda intimidar, pero cuando tú te armas de la valentía, así las piernas te hagan como las castañuelas, taqui, 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 pero tú vas a seguir hacia adelante, porque tú dices, ¿sabes qué? Aunque yo tenga un poquito de miedo a enfrentarme a la situación, pero yo voy confiado porque yo sé que el que fue al frente se llama Dios. Aunque David tenía una onda y 5 piedras para enfrentar a su enemigo, su mayor arma fue la fe, su confianza en Dios. Y no tan solo Dios lo iba a librar, sino que también le había dado la victoria. Dios solamente no te libra, sino que te da la victoria, te hace más que vencedor. David, con una sola piedrecita, quitó el problema más grande de los hombros de muchas personas. Con una sola piedrecita, él le quitó un problema grande a muchas personas. Con tu fe, con tu perseverancia, con tu persistencia, tú le puedes quitar el problema a muchas personas. Que el mundo vea que todavía hay David, todavía hay mujeres David también, que se arman de valor, que no están dispuestos o dispuestas a entregarle su bendición a ningún gigante, que están dispuestas a pelear, si es posible, con sus propias manos espirituales en oración, alzándola, batiéndola, dándole gloria a Dios y diciendo, Señor, en tu nombre yo me voy a mover. En tu nombre hoy esa piedrecita va direccionada a mi problema. En esta hora esa fe que, Padre Jesús, aleluya, solamente tú me puedes dar, es la que yo voy a utilizar como esa arma, vive Jesús, aleluya, para tumbar de los campos todo eso Goliat que se levante. Hasta hoy, ya hoy no sigo, vive Jesús, cantándome la derrota. En esta hora yo me voy a cantar el himno de victoria, aunque tú no veas que nada está pasando ahora, pero tú crees en tu corazón de que ya Dios te ha dado la victoria, vive Jesús, tú te vas a levantar con nuevas fuerzas y decir, ¿sabes qué? Yo voy a retomar el campo que me pertenece. Yo voy a ser aquella persona que va a derribar, vive Jesús, ese gigante que se ha levantado en contra de mi familia, que le ha declarado la guerra a mis hijos, que me ha declarado la guerra a aquellos enemigos que se son ocultos. Tú los vas a derribar en el nombre de Jesús. Aquellos que se levantan con el fin de hacerte daño para traer destrucción contra tu vida, tú los cancelas en el nombre de Jesús, porque desde hoy no vuelve a levantarse ese gigante, porque tú sabes quién ya te dio la victoria, quién ya ha vencido. Si tu gigante es la enfermedad, ya hace rato Jesús la crucificó en la cruz. Si es el corazón que te está fallando, hoy te va a trabajar mejor que nunca. Tú sabes cuál es tu gigante. Identifica a tu gigante para que le hagas frente. Así que Dios me lo bendiga, Dios les guarde. Los amo en el amor del Señor. Vive Jesús. Cristo les ama. Viene pronto. Y preparémonos, iglesia. Dios les bendiga.